Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra jornada del día de hoy, donde tenemos los temas de toxoplasmosis y neumocistis girovesi. Esta va a estar a cargo del doctor Ezequiel Guevara, quien es doctor en medicina de la Universidad del Salvador, especialista en medicina interna de la Universidad del Salvador en el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel. Tiene un posgrado de gerencia en salud y una maestría en salud pública de la Universidad Evangélica del Salvador y actualmente es fellow de segundo año de infectología en el Hospital Roosevelt de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, doctor, le damos la bienvenida y puede iniciar con la presentación. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Gracias al comité organizador del diplomado por invitarme pues a comentarle de estas ponencias. Este día vamos a hablar de dos temas, que es neumonía por Pneumocystis jirovecii y también de toxoplasmosis. Al final vamos a hacer una discusión, le voy a presentar unos casos, entonces ahorita vamos a empezar con los temas. Si en algún momento, digamos, se me corta la señal o algo, me avisan, porfa, porque está lloviendo bastante fuerte. Entonces, vamos a iniciar ahorita. Bueno, neumonía por Pneumocystis jirovecii. Vamos a decir que todo empezó en el año, al año 1909 en Brasil, donde el doctor Carlos Chagas lo identifica como tripanosoma, en una zona de Brasil donde construían el ferrocarril que se llamaba Minas Gerais. Aparentemente, los trabajadores consultaban por ciertos datos de neumonía donde, digamos, el doctor detectaba, en este caso el doctor Carlos Chagas, un microorganismo que al parecer se trataba de un tripanosoma, pero más adelante, en el año 1912, en París, los científicos Pierre y Eugène Delanoë describen el mismo patrón que era parecido a un tripanosoma, pero que al final descubrieron de que no se trataba de un tripanosoma, sino que era una especie totalmente diferente del género prácticamente Pneumocystis carini. Entonces, más adelante, según la evolución, se describe de que el Pneumocystis era parecido principalmente, en este caso, a un protozoo, pero prácticamente se descubrió de que prácticamente se trataba principalmente de un hongo. En el año 1940-1950 se dan unos brotes de neumonía intersticial en Europa y esto principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces los hospitales se saturaban de neumonías. Entonces, según la historia, se describen de que eran los primeros grandes brotes de neumonía por neumocistis. Y aquí tenemos uno de los documentos, al menos que para nosotros son históricos, en la historia de la medicina moderna, donde este es el primer informe oficial publicado sobre el surgimiento pues, del SIDA, ¿verdad? Sabemos de que esto fue una publicación del informe de morbilidad semanal del CDC de los Estados Unidos, con fecha del 5 de junio de 1981, donde se reportaban 5 casos entre octubre de 1980 y mayo de 1981 y tenían, digamos, la característica de que eran pacientes hombres jóvenes homosexuales. Entonces, a partir de ahí se empezó a hacer una serie de interpretaciones erróneas sobre la naturaleza del síndrome. Pero lo que sí estaban confirmados es de que se trataba de un tipo de neumonía intersticial, confirmada en este caso por biopsia. De estos y más adelante, según la historia, pues 2 de los 5 pacientes fallecieron y prácticamente esto marca el inicio en este caso del descubrimiento, pues más adelante de la infección pues por VIH. Ya hablando propiamente del neumocistis, sabemos de que es un hongo unicelular de baja virulencia. Este se encuentra pues en el ser humano y otros mamíferos y la forma infectiva es el asca o el quiste. Previamente se creía que era un protozoo, como les mencionaba, pero a partir de 1980, a través de secuenciaciones de ARN, se logró confirmar de que se trataba de un hongo, pero un hongo diferente, ya que este neumocistis tiene la característica de que carece de ergosterol. Y sabemos que el ergosterol es una parte importante de la pared celular fúngica, donde tiene mecanismo de acción, digamos, los azoles. Por eso es de que, en este caso, los antifúngios, como los azoles, pues no los utilizamos para tratar el neumocistis.
Y también tiene un componente fundamental que es la beta 1,3 glucano sintetasa. Entonces, ¿cómo se replica en este caso el neumocistis? Tenemos de que tiene dos fases, una fase asexual y una fase sexual. La fase asexual, pues simplemente a través de unas células haploides, sabemos que es una célula que tiene un solo juego de cromosomas, por fisión binaria se van prácticamente formando dos precursores a partir de un célula haploide. Esa prácticamente es la fase asexual. Ahora bien, en la fase sexual, digamos de que coinciden dos tipos emparejados, entonces estos se conjugan, sufren cariogamia, que esta, así se le llama cariogamia a la, digamos, fusión de dos núcleos celulares en hongos. Entonces estas producen un cigoto diploide y a través de, posteriormente, por meiosis, se forman cuatro células haploides. Posteriormente sufre mitosis y se forman ocho núcleos haploides. Después sucede de que estos núcleos haploides sufren un empaquetamiento doble y esto se produce a través de esporas de membrana. Entonces, si estas se forman y como vemos, observamos en el ciclo como a partir de una célula haploide, de un cigoto, pues prácticamente se van formando ocho. Y esta es ya la etapa, digamos, prequística, donde sale, digamos, en este caso, si está en el tejido, en el torrente sanguíneo o en el tejido pulmonar. Entonces, esta es lo que se ha propuesto de cómo es que se replica el neumocistis. Con respecto a la epidemiología, estudios serológicos mencionan de que alrededor del 80% de la población ya está expuesta a los 2 años. Estudios serológicos en Brasil, en Chile, también en Europa, coinciden con estas cifras. Eso ubico en el mundo. Una cosa importante es de que la colonización pues parece proceder al desarrollo del neumocistis. También se ha encontrado que la supervivencia hospitalaria oscila entre el 7 y el 20% en los pacientes con VIH y entre el 29 y 60% en los pacientes que no tienen VIH. Entonces, aquí tenemos una gráfica donde describe la evolución de la letalidad de muertes por neumonía por neumocistis y podemos observar cómo en la década de los 90 hay una alta, digamos, tasa de mortalidad en los pacientes con VIH. Pero más adelante, a partir más o menos del año 2007-2008, con el advenimiento de la terapia antirretroviral y las profilaxis diferentes, en este caso con el uso del trimiprazol, la tendencia prácticamente cambió. Y la tendencia actual es que el índice de mortalidad o los casos son más elevados en los pacientes que no tienen VIH. Entonces, eso es los datos principales respecto a la epidemiología. Ahora, la patogenia. Sabemos de que la forma, digamos, de infección es de que a través de la inhalación del asca o del quiste, que es la parte infectiva. Entonces, el quiste entra a través de la nasofaringe, pasa a la orofaringe y después llega a los alveolos. ¿Y qué va a pasar en los alveolos? Se van a dar una serie de reacciones. Vamos a resumirlos a continuación. Primero, el hongo, vemos la forma quística, que es este verde que ustedes observan. Primero, de que llegan al alveolo pulmonar. Después de este va a interactuar con los neumocitos tipo 1 y también con el surfactante pulmonar. Entonces, esta afectación del surfactante va a producir de que la capacidad del pulmón, digamos, no pueda mantenerse expandido. Y esto va a generar otro tipo de reacción inflamatoria. Entonces tenemos aquí de que el neumocito tipo 1 se adhiere al epitelio alveolar y este llega a través de por medio de los receptores tipo TOL, principalmente el TLR2 y el TLR4. Entonces esto se da en el macrófago. ¿Y qué es lo que va a hacer el macrófago? Pues va a intentar fagocitar, en este caso, el quiste. Pero el hongo trata por diferentes mecanismos de evitar, digamos, esta destrucción. Ahora, en la interacción de todo este proceso se dan una serie de reacciones inflamatorias y se activan el factor de necrosis tumoral alfa principalmente y también las interleucinas, principalmente la 1, la 6 y la 8. Mientras tanto, en este caso, tienen contacto, en este caso el ASCA, con la célula presentadora de antígenos, que en este caso que es la célula dendrítica, y todo esto se da en el ganglio linfático.
Entonces, todo este proceso va a generar dos vías. Uno es que se va a producir la estimulación del linfocito TCD4 y este va a producir, en este caso, la interacción con los macrófagos para estimular por otra vía los linfocitos B. Y estos a través de las células plasmáticas va a generar otra vía y lo que va a generar anticuerpos. Ahora bien, estos anticuerpos pues lo que van a hacer es, hasta cierto punto, van a tratar de, digamos, inhibir el antígeno, en este caso el ASCA. Ahora, en el paciente pues que es inmunocompetente, pues el proceso, digamos, se queda hasta ahí. Pero en este tipo de neumonía hay una característica y es de que el anticuerpo destruye el hongo, pero también esta reacción inflamatoria también afecta el tejido pulmonar y al final va a producir bronquitis, enfisema, hipoxia, entre otros. Por eso es que en esta parte, digamos, para prevenir este daño ocasionado por una reacción inflamatoria severa en el tejido pulmonar, se usa el esteroide, como vamos a ver más adelante. Con respecto a las manifestaciones clínicas, bueno, pueden haber síntomas inespecíficos, en este caso en el contexto de pacientes inmunocomprometidos. Pueden haber manifestaciones no solo pulmonares, sino extrapulmonares, y dependiendo del órgano de afectación, así se presentan los síntomas. Por ejemplo, pueden ser el vaso, retina, páncreas, entre otras. Pero lo que sucede principalmente en el contexto de pacientes con VIH, pues puede haber disnea de esfuerzo progresiva, fiebre, tos no productiva, incapacidad para realizar una inspiración máxima. Cuando uno, digamos, en la emergencia evalúa al paciente y le dicen trate de respirar profundo, pues el paciente presenta dificultad. También puede haber taquicardia, cianosis central. Al examen físico se observan uso de músculos accesorios y en la ocultación, pues pueden o no haber crepitantes finos. Otras manifestaciones con menos frecuencias que puede haber hemoptisis y también se pueden encontrar masas tiroideas de crecimiento rápido. Entonces, en este caso, cuando tengamos un paciente, en este caso, pues que esté debutando con la infección y sospechemos neumocistis y que tenga, digamos, masas tiroideas de crecimiento rápido, pues es cierto que hay que pensar en linfoma, etcétera, en otras cosas, pero también se han descrito casos de que puedan ser masas tiroideas, digamos, ocasionadas por neumocistis. Y también a nivel, digamos, en el contexto de pruebas de laboratorio, pues puede haber pancitopenia. Con respecto al diagnóstico, tenemos de que, y sabemos en este caso, en el contexto de VIH, pues la afectación principalmente pues, es pulmonar, y en este vamos a observar una extensión periliar bilateral. En una radiografía de tórax podemos encontrar infiltrados intersticiales difusos bilaterales. Entonces tenemos que ser muy acuciosos y observar porque, por ejemplo, en esta radiografía tenemos un tipo de infiltrado, si ustedes ven periliar, de características intersticiales. Ahora bien, ¿por qué, digamos, el infiltrado es de tipo intersticial? Porque el tejido que rodea los alveolos y los vasos pulmonares están rodeados principalmente o afectados por linfocitos. Entonces, estos linfocitos son escasos, pero eso no detiene que la inflamación exista. Entonces, esto lleva a un daño directo del epitelio alveolar y capilar. Entonces, ¿esto qué va a generar? Como la mayor, digamos, afectación o, digamos, o reacción inflamatoria es por linfocitos, no va a generar en este tipo consolidación, a diferencia de, por ejemplo, una neumonía por estreptococo, de que en este caso la afectación principalmente es, o digamos, la célula que combate principalmente el estreptococo es el neutrófilo, entonces el neutrófilo sí sabemos que tiene la capacidad de generar pus en el parénquima y esto es lo que nosotros vemos como consolidación. Pero en este caso, como el paciente no, hasta cierto punto, la afectación, o digamos, digamos, el afectante es en este caso el linfocito, pues no se produce consolidación. Ahora bien, en la tomografía de tórax también se pueden observar imágenes en vidrio esmerilado, así como, por ejemplo, ustedes observan acá, en esta parte, imágenes en vidrio esmerilado. Ahora, ¿se acuerdan de que estábamos hablando de la afectación pulmonar? En este caso, la reacción inflamatoria que genera esa interacción. Entonces, ¿cómo nosotros la vamos a ver a nivel gasométrico? Pues vamos a ver con hipoxia, definida como una PO2 menor de 70,
y como un gradiente alveolar lateral de oxígeno menor de 35, que estos van a ser los criterios para el uso de esteroides. Ahora sabemos de que, si bien es cierto, muchas veces cuesta aislar el neumocistis a través del labrado broncoalveolar, pero incluso también es difícil aislarlo a través de, en este caso, las tinciones por patología. Entonces, en este caso, las tinción de Giemsa, Diff-Kick y Wright detectan las dos formas de vida principales del neumocistis, que son los quistes y formas tróficas, pero no tienen la pared del quiste. Entonces, en este caso, se usa la plata de menetamina de Montgomery y también el Gram Gray. También se utiliza la violeta de Cresilo y el azul de toludina tiñen solo la pared del quiste. Pero han surgido, digamos, estos nuevos, digamos, métodos más recientes. En este caso tenemos la reacción en cadena polimerasa, de que ésta detecta directamente el ADN del neumocistis. Tiene una alta sensibilidad y prácticamente utiliza genes como el MTLS1, KEX1, entre otros. Entonces ya hay prácticamente panel, digamos, diferentes tipos de paneles respiratorios o de neumonía, donde puede detectar en este caso ADN del neumocistis. Otra forma es la amplificación isotérmica mediada por bucle, esta o llamada LAMP. Entonces esta es una variante más rápida que la PCR y también detecta ADN o ARN. Y a cierta temperatura pues detecta los diferentes, digamos, entornos de acuerdo digamos, dónde se está buscando el neumocistis, si se está utilizando un lavado microbial o si se está buscando también a través de tejido. Y otro, pues, es ensayos a través de serología, en este caso de anticuerpos, que estos, pues, miden la respuesta del paciente a la IgG, a la IgM principalmente. Y esto lo hace contra antígenos como el MEN10 y el MSG. Y también hay otra que es, digamos, un poquito menos, digamos, específico, que es la detección de antígenos fúngicos, qué es lo que ahorita pues está tratando de dar más auge, ¿verdad? Ya que estos, ¿qué es lo que van a detectar? Un componente del neumocistis que es la beta D glucano. Entonces, pero no es específico, ya que otras infecciones fúngicas también pueden, digamos, utilizarse. Ahora tenemos de que siempre tenemos que tener las guías de práctica clínica, que en este caso son unas guías que se le van a facilitar a ustedes, o si ya se les felicitaron sobre, este es, digamos, la guía de práctica clínica que tiene que ver, como está resumido, pues el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades. Y en una de estas guías aparece la definición pues, del caso sospechoso, y es una tos no productiva de al menos 3 semanas de evolución, asociado a una disnea, fiebre de inicio insidioso con auscultación pulmonar normal, ocasionalmente con expectoración. Y esto, pues, en los gases arteriales se puede encontrar la PO2 menor de 70 y en un gradiente alveolar arterial de oxígeno menor de 35. Y pues en la radiografía de tórax también se pueden ver infiltrados intersticiales difusos o ausencia. Pero hay un dato también que es muy relevante que hace falta acá y es el conteo de CD4 menor de 200, ya que sabemos de que si se tiene un conteo de CD4 menor de 200, pues se hace, digamos, más posible que el paciente pues tenga infección por Pneumocystis jirovecii. Con respecto al tratamiento, el de elección es el trimetoprim sulfamethoxazol. Nosotros lo calculamos de 15 a 20 miligramos por kilo con base al trimetoprim. Y esta pues, dependiendo de la severidad, puede ser PO si el paciente está estable o puede ser endovenoso en dosis fraccionadas cada 6 a 8 horas. La neumonía grave se puede iniciar endovenoso y cuando el paciente pues tiene mejoría, se puede cambiar a PO. Y en el caso de que sea leve o moderada, se puede utilizar por vía oral. La dosis oral, pues son 2 comprimidos de 960 cada 8 horas. Ahora, en el caso de que hayan, digamos, que el paciente tenga alergia al sulfa y no se ha podido desensibilizar o por alguna otra situación, hay alternativas como por ejemplo la clindamicina, la primaquina. Tenemos la dosis ahí de la clindamicina, la primaquina, y siempre se sugiere, si es grave, en el contexto grave, utilizar, digamos, siempre la dosis endovenosa y posteriormente se pasa a PO. Y hay que corroborar previamente, pues está descrito de que en este caso la primaquina puede producir, en los pacientes que tengan déficit de la G6PD, puede producir hemólisis. Entonces hay que tener también
en cuenta eso. Y el tratamiento complementario, que es lo que nosotros ya mencionábamos y explicábamos por qué usar esteroides, se recomienda la prednisona, 40 miligramos, 2 veces al día, del día 1 al 5. Posteriormente, 40 miligramos diarios del día 6 al día 10. Y después, 20 miligramos diarios del día 11 al 21. En el caso de que no se tenga prednisona o el paciente pues esté ventilado y no tenga contraindicación pues por la vía oral, pues se hace en este caso la sugerencia de utilizar metilprednisolona, o también alguna evidencia dice que también se puede utilizar hidrocortisona. Los comentarios con el tratamiento esteroide, sabemos de que ocupamos cuidar ese pulmón a través de la reacción inflamatoria tremenda que va a sufrir, entonces se recomienda iniciar lo antes posible. Y sabemos, en este caso, utilizarlo en la PO2 menor de 70, perdón, y el gradiente alveolar lateral, perdón, les puse menor la vez pasada, pero es mayor de 35, ya que esta alteración del gradiente es un indicativo de que hay daño alveolar. Y se debe continuar al menos durante 21 días junto al tratamiento específico. Y con respecto siempre a las profilaxis, sabemos de que puede haber primaria y secundaria. Primaria, pues para el paciente de que no le ha dado infección, y secundaria, sí, para el paciente que ya tuvo infección y como tiene un recuento de CD4 bajo, pues es necesario continuarlo. Entonces, en el contexto de ambas profilaxis, en el contexto de cuando hayan CD4 menor de 200, o si tiene CD4 entre 200 o 250, si no se puede iniciar tratamiento antirretroviral ni monitorear los CD4, entonces se recomienda utilizarlo. Y el esquema de elección, pues es trimestoprim, pues 960 miligramos PO cada 24 horas. Hay alternativas de acuerdo a si el paciente, por ejemplo, tiene algún grado de aplasia medular, etcétera, pues se puede utilizar también, digamos, 960 miligramos 3 veces por semana. O como otra alternativa, utilizar también Dapsona. ¿Y cuándo se va a suspender? Cuando el paciente ya tenga CD4 mayor de 200 células o por más de 3 meses en respuesta al tratamiento antirretroviral. ¿Y cuándo se va a reiniciar? Bueno, cuando el paciente vuelve a tener menor de 200 CD4. Ahora, ¿qué es lo que está en curso? ¿Qué es lo que se está utilizando? ¿Qué es lo que se está estudiando? Y es que al tratamiento con trimestoprim, en este caso, pues añadirle una quinocandina, que puede ser anidolafungina, amicafungina. Entonces, en China ya se están haciendo estudios y hay alguna recomendación de utilizarla cuando el paciente, pues, no obtengamos el resultado, pues, digamos, requerido o que nosotros pensemos de acuerdo en la evolución con el uso del timetropin. Y también este otro estudio, un reporte de casos de donde se está utilizando la micafungina, digamos, combinada con la clindamicina. También se están estudiando este tipo digamos, de terapias, ¿verdad? Y cabe mencionar de que la infección por neumocistis se ha descrito de que, digamos, arriba del 80% responde al timetropin. Entonces, es de tener en cuenta en este caso del contexto de VIH, de que si tenemos un paciente con una infección, con otra infección oportunista, como en este caso puede ser infección por CMV, tenerlo en cuenta cuando el paciente lleva alrededor de 4, 5 días que sospechamos neumonía por neumocistis, iniciamos timetropin y llevamos 4, 5, 6 días, pues si el paciente pues no mejora, entonces se tiene, ya que la neumonía por CMV también puede producir, digamos, este tipo de infiltrado intersticial y también este mismo de manifestaciones pulmonares, entonces se recomienda pues también valorar pues instaurar tratamientos también para infección por citomegalovirus, aparte del tratamiento por neumocistis. Ahora vamos a ver, eso es lo que íbamos a hablar de neumocistis y ahora vamos a hablar de la toxoplasmosis. Vamos a ver siempre con el ponente de la historia, tenemos en el año 1908, Nicole y Manseus, hacen unas exploraciones y describen el parásito Toxoplasma gondii en un roedor de África. En este caso, aquí se los puse, que es, bueno, yo pensé que era un capibara, pero en realidad, se llama Gundi. Es un animal, digamos, que habita principalmente digamos, en la sabana africana. Entonces, estos doctores hicieron unas investigaciones y definieron de que el toxoplasma, digamos, provenía, en este caso, del roedor. ¿Y por qué le llamaron toxoplasma? Porque, como vamos a ver más adelante, en una forma, es de que tiene una forma arqueada. Más adelante, el biólogo Splendor en el año 1910 observó el parásito en conejos, pero en Brasil.
Entonces, se empieza a decir la teoría de que no era únicamente de este animal del Gundi, sino de que también podía afectar a otro tipo de animales. Más adelante, en el año 1923, en Japón, el científico Hanku relaciona la toxoplasmosis con una corioretinitis en humanos. Entonces, sugiriendo de que también podía haber daño ocular. Más adelante, en el año 1939, Wolf y Coles describen unos casos de meningoencefalitis congénita y esto pues aquí se habla como primera vez de que se habla de infección de transmisión congénita. Y más adelante, aquí en el año 1940, Sabin y Feldman hacen unos estudios y definen de que se puede detectar el toxoplasma a través de serología. Y por eso es de que ellos desarrollan la reacción serológica de Sabin-Feldman, que también es otra prueba que se puede utilizar para hacer el diagnóstico de toxoplasmosis. Y más adelante, en 1949, Frankel introduce una prueba de hipersensibilidad retardada. Entonces, que esto puede identificar la exposición, digamos, previa a pacientes que han tenido contacto con toxoplasmosis, pues parecido a la prueba de tuberculina. Y más adelante, en el año 1970, pues Frankel y Hutchinson ya pues definen la verdadera forma de transmisión y lo asocian principalmente pues a los felinos, pero también a otro tipo de animales. Ya propiamente el Toxoplasma gondii es un parásito coccidio. Sabemos que los coccidios son familia de los protozoos y estos pueden producir infecciones en el ser humano, pero que en el ser humano inmunocompetente pues puede ser asintomática. Pero en los pacientes que son inmunocomprometidos sí pueden generar, digamos, algún tipo de daño. Entonces tiene varias formas, en este caso el micro y macrogameto o quiste tisular y taquizoíto. Pues eso ubico en el mundo, pues he descrito en las mayores, en todos los continentes. Y aquí en las imágenes podemos observar en esta parte, aquí tenemos unos ooquistes y estos son esporulados. Entonces, ¿por qué son esporulados? Porque se pueden ver en estas flechas, como ustedes ven aquí, que son los esporozoitos, que estos se liberan al torrente sanguíneo. En la siguiente lámina, en la parte B, tenemos una tinción de Giemsia, en este caso con el estadio de taquizoíto. Más adelante, en la parte superior izquierda, en esta imagen C, observamos unos taquizoítos en forma semilunar que ocupan medio intracelular. Como podemos observar acá, la forma, digamos, curva que tiene. Y en el siguiente es una tinción con hematoxolina iosina, donde se observan quistes, en este caso, vamos a observar quistes, y esto es en el encéfalo. Ahora bien, ¿cómo nos enfermamos? Pues tenemos de que vamos a partir en este caso de los felinos, principalmente en este caso del gato. Entonces, estos van a producir, por medio de las heces, van a excretar los ooquistes y estos quistes se van a alojar donde, dependiendo en ciertos moluscos, en frutas y vegetales, en agua que no ha sido tratada o en el suelo. Y pues esto prácticamente, independientemente el agua o la comida, pues vegetales, moluscos, pues el ser humano los adquiere pues por vía oral, ¿verdad? Entonces el tracto digamos, la puerta de entrada va a ser en este caso el sistema digestivo. Pero estos, digamos, felinos, estos digamos, gatos también hay una característica acá, y es que el gato puede hasta cierto punto excretar las diferentes, digamos, formas del toxoplasma. Entonces también puede excretar los quistes tisulares, los ooquistes. Entonces estos, digamos, llegan al suelo y estos son ingeridos por ciertos animales como los herbívoros, el cerdo. Entonces estos los van a ingerir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues la puerta de entrada también de estos animales es la vía digestiva y el toxoplasma se va a alojar ¿dónde? En el tejido muscular, digamos, del cerdo de los herbívoros. Y hay una parte es de que pues nosotros vamos a ingerir la carne de cerdo, la carne, digamos, de estos animales y la forma quística, acuérdense de que es resistente a las altas temperaturas. Y en este caso, cuando la carne pues no es bien cocida, entonces en esa carne pues va el toxoplasma y eso es lo que nosotros ingerimos. Y a través de también hay ciertos ganados pues que dan leche, también se puede transmitir a través de leche pues no pasteurizada. Entonces esto es digamos cómo nos enfermamos.
Se han descrito un estudio, pues bueno, hay varios estudios, la infectología de Mandel menciona de que alrededor del 1% de los gatos a nivel mundial, pues son excretores de estos quistes. Con respecto a epidemiología, esta es una gráfica de una comparación de casos de toxoplasmosis en Colombia de julio a octubre de 2018, donde se describían, digamos, ciertas características. Entonces, como podemos observar, convivencia con gatos, pues principalmente, pues no tenía convivencia. Pero datos de haber comido carne mal cocida, en este caso, pues sí, digamos, predominaba. Ahora también casos con leche cruda y pues al parecer la ocupación agrícola pues no tenía, digamos, mucha relación, pero sí, al menos el tener contacto con acueductos y alcantarillados y el servicio, digamos, sanitario y el consumo de agua de grifo, pues sí, sobresalía sobre el caso de los pacientes que no hacían. Entonces, por eso es importante de que en este caso, pues nos podemos, digamos, infectar de diferentes maneras que ya mencionamos. Eh, Según datos de seroprevalencia de IgG para toxoplasma, hay datos del 11% de Estados Unidos y del 80% en Europa, África y Asia. Estudios recientes en Inglaterra reportó que el 36% de muestras de cerdo y el 67% de carne de cordero contenían ADN de toxoplasma. Entonces, en este caso, a veces es muy común la consulta de infectología en este caso que los residentes, por ejemplo, mandan el TOR, sale toxoplasma, digamos IgM, sale elevado, pero en el contexto del paciente, pues inmunocompetente, que no ha tenido, pues está parcialmente asintomático, sabemos de que va la infección, si bien es cierto, digamos, diagnosticada, obtenida a través de serología, pero sabemos de que va a autolimitar, a diferencia de que se trate de un paciente, pues inmunocomprometido, o en el caso de una embarazada también, ¿verdad? Que ahí sí digamos, tenemos que estar pendientes. Entonces, un breve resumen de qué es cómo nosotros, digamos, nos infectamos a través de la ingesta de formas infectantes, a través de quistes esporulados, a través del agua, comida contaminada, y los quistes tisulares que están principalmente en las carnes poco cocidas. Y a través de toquizoides, en este caso, se han descrito a través de transfusión o trasplantes. Entonces, después del sistema digestivo, que es la ruta de ingreso, después se da a través de diseminación linfática, lo pasan a los ganglios linfáticos mesentéricos principalmente. Entonces, si aquí los bradizoitos o espirozoitos se transforman en taquizoitos, que es la forma, en este caso, infectante, y después de esto pasan al torrente sanguíneo y pues pasan a la circulación sistémica, y dependiendo dónde va a afectar, si va el músculo, si va a ser ojo, si va a ser cerebro, si va a ser pulmón, si va a ser páncreas, vaso, pues así va a ser la manifestación que va a dar. Lo que sí es que hay una respuesta inmune del huésped, que el paciente pues inmunocompetente pues resuelve y autolimita, pero eso genera muchas veces de que la infección pues se mantenga latente. Y en este caso hay reactivación, principalmente cuando el paciente, digamos, una vez es inmunocompetente, después pasa a la etapa de inmunosupresión, pues sí puede haber, digamos, reactivación. ¿Qué es qué es la patogenia? O sea, ¿qué es lo que, digamos, el toxoplasma pues le hace al cuerpo? Tenemos de que a nivel de ganglios linfáticos puede producir una linfadenitis, a través del sistema nervioso también puede producir necrosis y nódulos microgliales. En el ojo pues produce panoftalmitis segmentaria, focos de necrosis coagulativa. En el pulmón pues produce neumonía intersticial, necrosante, derrame, consolidación o empiema. Y aquí hay unas imágenes que mencionan en la literatura de Mandel. Por ejemplo, es una tinción de hematoxilina y eosina, donde es una biopsia de ganglio linfático, donde es prácticamente la afectación que ustedes ven es linfadenitis, y en este caso por toxoplasma. En esta otra tenemos una tinción inmunoperoxidasa positiva para biopsia cerebral, donde reporta encefalitis por toxoplasma. Aquí más o menos se pueden ver en este caso los zooquistes, esas que se ven acá. En la parte de abajo tenemos un músculo cardíaco, tenemos una tinción de hematoxilina y eosina de ventrículo derecho, donde se documentó esta quiste que ustedes ven aquí, donde al final se diagnosticó el paciente con una miocarditis por toxoplasma. Y esta es una biopsia de músculo estriado, en este caso de un cuádriceps, donde se puede ver el quiste, digamos, tisular.
Ahora, manifestaciones clínicas se pueden dividir en cinco grandes, formas o ámbitos, ¿verdad? La adquirida en pacientes inmunocompetentes, adquirida o reactivada en inmunocomprometidos, ocular durante el embarazo, congénita. Pues nosotros nos vamos a centrar en este caso al paciente, pues, inmunocomprometido, ¿verdad? Entonces, sabemos de que, como mencionamos, de acuerdo a la afectación, digamos, del órgano, así van a ser las manifestaciones porque puede haber afectación tanto cerebral, pulmón, ojo, músculo, hígado, páncreas, próstata, riñones, médula ósea. Incluso hay algunos casos descritos de choque séptico con afectación multiorgánica, en este caso por el toxoplasma. Pero en lo que respecta a pacientes con infección por VIH, hay dos principalmente afectaciones, que es la encefalitis por toxoplasma y también puede haber la corioretinitis. La encefalitis por toxoplasma se describe como una alteración del estado mental, convulsiones, debilidad, alteraciones sensitivas, signos cerebelosos, meningismo, trastorno del movimiento, alteraciones psiquiátricas. Y esto puede tener una presentación subaguda entre el 58 a 89% de los casos y también puede haber del 15, un 15-25% de estos es un inicio abrupto con convulsiones y hemorragia cerebral. Hay que tener en cuenta de que los pacientes, muchas veces, al menos la experiencia anecdótica en el hospital, pues que el paciente con inmunocompromiso debuta a veces con hemiparesia y alteración del lenguaje. Eso con respecto a la encefalitis por toxoplasma. Y también puede haber a nivel la afectación, en este caso en la retina, puede ocasionar una choroiditis por toxoplasma. Las manifestaciones pues son dolor ocular y pérdida de agudeza visual. Pueden haber lesiones necrosantes multifocales o bilaterales, como esta que observamos acá, prácticamente se observa necrosis. Y es importante definir de que alrededor, la literatura menciona que el 60% de los casos de encefalitis por toxoplasma también pueden tener corioretinitis. Por eso es importante que todo paciente que sospecha de toxoplasmosis, sabemos también de que todo paciente naive pues debe ser evaluado por oftalmología, porque también se tiene que hacer diagnóstico diferencial con otras, como por ejemplo infección por CMV o sífilis, entre otros. Como siempre, la guía de práctica clínica que a ustedes se les va a proporcionar menciona la definición de caso sospechoso. Y es, en un caso sospechoso, criterios clínicos, paciente con cefalea, signos de focalización neurológica, con o sin signos de hipertensión intracraniana o convulsiones y que presenten la tomografía lesiones únicas o múltiples que se enriquecen a la administración de contraste con edema cerebral focal localizada en sustancia blanca, unión córtico-medular o ganglios basales. Entonces, prácticamente esto va a ser uno de los signos principales que nosotros vamos a observar en los pacientes con toxoplasmosis. Vamos a ver de que haya, digamos, tiene diferentes nombres, de acuerdo si es resonancia o tomografía, si es resonancia. En este caso, como observan acá, se le llama signo del target concéntrico. Tenemos aquí una afectación a nivel de ganglio basal y también tenemos una, bueno, definida, ¿verdad? Como una imagen de realce en anillo, principalmente en ganglios basales, sustancia blanca, o en el caso de la tomografía, también tenemos esta lesión aquí entre la unión entre la sustancia gris y la sustancia blanca que hace sospechar de toxoplasmosis. Pero en este caso, por eso es importante tener al menos un estudio, digamos, contrastado. Ya que sabemos de que en nuestro medio, pues lo idealmente es utilizar una resonancia magnética, pero por diferentes, al menos en el Roosevelt sí tenemos, pero a veces digamos, dependiendo pues la zona no se encuentra con eso, pues, pero con la tomografía pues y la clínica pues puede arrojar, digamos, un dato relevante sobre esto. Entonces, que nos quede claro, y la lesión, digamos, en este caso en tomografía, se llama, digamos, imagen de realce en anillo, en ángulos basales, unión sustancia blanca, y unión córtico-medular también. Y el signo del target concéntrico, si es, lo vamos a ver en una resonancia magnética. El diagnóstico, pues, se utiliza serología, hay múltiples, digamos, pero los principales son, en este caso, la IgM, la IgG. También se utiliza la detección de secuenciación de ácidos nucleicos, pues, por PCR, y esto tiene una sensibilidad del 50 al 90% y una especificidad del 100%. Y también siempre se sugiere, pues, el estudio, pues, bueno, patológico, en este caso de la lesión de donde la sospechemos, a través de la biopsia de tejido, ¿verdad? Y las tinciones que nos ayudan son la hematoxilina iosina, RAI o Giemcia, siempre. Y también, pues, el estudio de imagen de resonancia tomografía, pues, que es, pues, prácticamente, pues, indispensable, ¿verdad?
Las IgM puede aparecer durante la segunda semana de infección aguda y también puede permanecer elevada durante más de un año. Hay que tenerlo en cuenta también. También hay una parte de la literatura que describe que si el paciente tiene IgG, digamos que está negativa, pues puede ser hasta cierto punto improbable el diagnóstico de reactivación, en este caso de toxoplasmosis. Ya para ir finalizando el tratamiento, utilizamos la pirimetamina más sulfadoxina, pues de primera elección, 25 miligramos más 500. Se utilizan 3 tabletas PO por 24 horas el día uno y luego son 2 tabletas PO cada 24 horas. Ahora sabemos de que el toxoplasma necesita el folato, en este caso el ácido fólico, para el síntesis de su ADN y ARN. Entonces recordemos que la pirimetamina es un inhibidor potente, en este caso de la DHFR, de la dihidrofolato reductasa. Entonces esta enzima es clave en la síntesis de ácido fólico. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ayuda a la producción de ADN, en el caso del cuerpo, producción de ADN y también la maduración de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces esto significa que la pirimetamina afecta tanto al parásito, ¿por qué? Porque interfiere en la síntesis de folato para el toxoplasma, pero también afecta a la célula humana, especialmente las células de la médula ósea. Por eso es importante utilizar, complementario a esto, utilizar ácido folínico de 15 a 20 miligramos cada 24 horas. Entonces, esto para contrarrestar el grado de anemia, leucopenia o trombocitopenia que pueda, digamos, generar el uso de la pirimetamina. El ácido folínico sabemos de que es una forma activa del ácido fólico que evita los efectos tóxicos de la médula ósea sin interferir en el efecto antiparasitario de la pirimetamina. Como alternativa también, por ejemplo, si a veces no hay o alguna otra situación, se utiliza pues trimestoprim, 2 tabletas PO cada 12 horas por 4 semanas. Y el tratamiento pues sugerido, en este caso, si utilizamos en este caso la pirimetamina, la sulfadoxina, pues el Bimalar, son 6 a 8 semanas. Y ese es un cuadro que está en el Mandel donde hay otras alternativas de acuerdo si el paciente es inmunocompetente, pues es inmunodeprimido. También se puede utilizar, bueno, lo que ya hablamos, el Bimalar, pero también se puede utilizar pirimetamina más clindamicina o también se puede utilizar pirimetamina ácido folínico también con claritromicina. Pues ahí les dejo que revisen pues esta tabla que aparece en la infectología de Mandel como pues otras posibles, digamos, opciones. Y siempre teniendo la profilaxis, sabemos de que pues primaria, utilizarla en pacientes con CD4 menor de 100, se utilizan pues 960 miligramos cada 24 horas y se suspende si tiene mayor de 100 CD4. Y la profilaxis secundaria, en este caso son 2 tabletas cada 24 horas o una cada 12 horas. La alternativa para la profilaxis secundaria, pues pirimetamina más sulfadoxina, 2 tabletas una vez por semana. Y hay una sugerencia en los comentarios de la guía de práctica clínica que dice de que si no hay ácido folínico y si el recuento absoluto de neutrófilos está menor de 1000, hemoglobina menor de 8 y las plaquetas son menores de 50.000, se sugiere evaluar un tratamiento alternativo, en este caso pues albimalar, ya que pues ya sabemos de que produce más, digamos, aplasia medular. Es de tener en cuenta de que a veces se han dado casos de que el paciente, digamos, no podemos utilizar bimalar, pero sí utiliza trimestoprim, pero genera reacción alérgica, entonces hay que hablar con farmacia para hacer cierto grado de sensibilización, pues para eso. Y es importante vigilar la función renal, ya que pues se han descrito al menos un tiempo que el trimestoprim del año pasado pues producía hipercalemia, entonces hay de estar vigilando eso, y esto también puede producir nefritis tubulointersticial. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o continuamos con los casos que vamos a revisar. Pues por el momento, doctor, no hay ninguna pregunta en el chat ni manita levantada. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Esperemos que sea porque se ha entendido, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el caso uno. Datos generales del paciente. Es un paciente masculino de 33 años, residente en zona 21 de Guatemala. Pues como antecedentes, infección por VIH diagnosticado hace 2 años y de que el paciente no tenía tratamiento antirretroviral. Supuestamente el paciente decía que estaba pues en fase de negación, que el paciente se sentía bien, que no tenía ningún síntoma, entonces pues se le hizo el diagnóstico pues, pero en ese caso, en ese momento pues no se vinculó pues a alguna clínica para darse seguimiento. Pero el paciente consultó por disnea progresiva de 2 semanas de evolución
tos seca, fiebre intermitente, hasta 38,5 grados, fatiga intensa y hiporexia. Al examen físico, el paciente pues presentaba una tensión arterial de 165, frecuencia cardíaca de 108 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 28, saturando 87% del aire ambiente, temperatura 38,2 y a la ocultación el paciente tenía estertores finos bilaterales. Los resultados de laboratorio pues informaron un CD4 de 52 células en una carga viral de 630.000 copias y una LH de 490 y a nivel, en este caso de la gasometría arterial, tenía una PO2 de 65 milímetros de mercurio. Les muestro la radiografía de tórax del paciente. Podemos observar un infiltrado intersticial, en este caso bilateral, pero aquí si ustedes ven esta radiopacidad al lado izquierdo, que al parecer que como ustedes ven es PA, impresiona que está un poquito rotada, pero que se sospechaba que podía tener algún grado de consolidación en esta parte. Entonces, por eso se complementó el estudio con una tomografía y en este corte axial vemos únicamente imágenes de vidrio esmerilado prácticamente. Entonces, con la definición de casos sospechosos, pues del paciente, de que tenía disnea, fiebre, CD4 en este caso menor de 200, eh, en este caso tenía afectación, digamos, pulmonar, evidenciado a través de la radiografía de tórax y confirmado también por la tomografía. Entonces se le instauró tratamiento para infección por neumonía por neumocistis girovechi. Entonces se lo calculamos el trimestoprim a 15 miligramos por kilo día, dividido cada 8 horas. El paciente pesaba 65 kilos, prácticamente eran 4 ampollas, perdón, endovenosas cada 8 horas. Y al mismo tiempo lo complementamos con prednisona, como dice la guía, 40 miligramos cada 12 horas, posteriormente 40 cada día y posteriormente de 11 a 21, 20 miligramos por día. Este paciente se le hizo, digamos, también rastreo de otros oportunistas, reportaron prácticamente negativo, gracias a Dios, y el paciente presentó evolución favorable, cumplió 21 días hospitalizados de tratamiento con timetropin y el plan era que se iba a citar en COES en 2 semanas para el inicio de la terapia antirretroviral. Entonces, este caso representa, este caso pues lo evaluamos más o menos en febrero, cuando yo estaba rotando por las medicinas. Entonces, el paciente presentó una evolución favorable, es una presentación clásica de de neumonía, perdón, por neumocistis girovechi. Eh, Eso. Ahora vamos al segundo caso. Este caso, también otro caso bonito, es una paciente que ingresó en abril, bueno, el mes pasado, al servicio de medicina D. Es una paciente del sexo femenino, soltera, religión evangélica, escolaridad primero básico, de 40 años de edad, y la residencia es en Amatitlán, pero residía en Villanueva. Entonces, los motivos de consulta eran pérdida de peso de los últimos 2 meses, alteraciones conductuales recientes. El familiar tenía una sobrina que decía que de repente no quería comer, también decía de que no quería hablar, pero eso fue reciente, pero que se iba agudizando poco a poco. Entonces, la paciente consultó en Hospital de San Marcos. No sabemos qué andaba haciendo en Hospital de San Marcos, pero de ahí la refirieron al Hospital de Quetzaltenango, donde la ingresaron, hicieron diagnóstico de infección por VIH, pero la paciente tenía negación, digamos, del diagnóstico, entonces pidió el ingreso contraindicado. Entonces, así fue como la paciente, pues en ese momento no se vinculó, sino que, digamos, no quiso aceptar la enfermedad en ese momento, la infección, perdón. Entonces, también la paciente cursaba con diarrea de 4 meses de evolución. Esos son los exámenes de laboratorio que tenía la paciente: glóbulos blancos de 4.610, neutrófilos totales de 3.820, hemoglobina de 8,6 y plaquetas de 218.000. La función renal y la función hepática pues estaban normales. Los exámenes de laboratorio, pues lo positivo, que tenía un CD4 de 71 células. La prueba T-VLAN en orina salió positivo. La inmunodifusión radial para Aspergillus pues salió positiva. Entonces, si había ingresado inicialmente con ciprofloxacina por el síndrome de Reicho, cumplió 5 días, ya que traía una E. coli enteropatogénica. También por el Tevelan se había iniciado IRPE. Y anfotericina B se utilizó por aspergilosis invasiva, ya que por la interacción, digamos, del IRPE con el voriconazol, en ese momento, pues se sugirió, pues, bueno, se indicó, en este caso, cumplió anfotericina B liposomal.
Entonces, con respecto a la evolución, la paciente, pues, a pesar de que, digamos, ya se habían detectado sus problemas, se había iniciado tratamiento, llamaba la atención de que estaba indiferente al medio, pues, el paciente estaba fásica y llamaba la atención que estaba somnolencia, pero esta somnolencia alternaba con episodios de psicosis. Entonces, la evaluó psicología de la clínica sugirió también evaluación por psiquiatría, perdón. Entonces, pero como parte de todo el proceso de seguimiento, se le hizo una tomografía cerebral que les presento a continuación. Vemos aquí la imagen y vamos a observar aquí en esta parte de la unión, digamos, en este caso la sustancia gris y blanca, esta imagen, que es la misma que les tomé la captura acá. Tenemos de que tiene una imagen de realce, pues en anillo. Entonces, ¿qué es esta que ustedes observan acá? Entonces, ante esto, pues, con el equipo de la clínica, pues se sospechó, en este caso, pues infección por encefalitis, por toxoplasmosis, y se inició tratamiento con pirimetamina más sulfadoxina, 3 tabletas el día uno, luego 2 tabletas cada 24 horas, más ácido folínico 25 miligramos cada 24 horas. Entonces la paciente, pues posterior al día 10 de tratamiento, la paciente ya empezó, digamos, digamos, hasta cierto punto a normalizar, pues, su estado neurológico, pues ya prácticamente platicaba, que decía de dónde era. Ahí nos dijo de que la paciente, pues, vivía en situación de calle, de que tenía 3 hijos, pero que ella no tenía casa, sino que andaba donde le dieran, digamos, posada, pues ella ahí se quedaba. Entonces ahí pudimos recabar, pues, más datos, ¿verdad? Entonces la paciente continúa hospitalizada ahorita en la medicina, pues sí, continúa con el tratamiento. Esto era lo que les traía, pues y les dejo esta última reflexión del doctor Anthony Fauci, que dice de que la historia del VIH es un recordatorio de que los virus no discriminan, pero que la compasión y la ciencia juntas pueden salvar millones de vidas. Les agradezco su atención, espero no los haya aburrido y si hay algún comentario o pregunta, pues con mucho gusto lo escuchamos. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacerle al doctor. Doctor, como aquí tenemos bastante participación de unidades del interior, ¿es necesario que un paciente por neumocistis pase los 21 días, por ejemplo, hospitalizado? ¿O qué se hace cuando el paciente pues ya presenta mejoría, por ejemplo, a los 7 días? Sí, pues fíjense que en este caso lo que hacemos nosotros es de que, como la mayoría pues de estos pacientes, les hacemos estudio, en este caso si es naive, de todas las oportunistas. Entonces en lo que salen ese estudio, pues pasa el tiempo, pues sí, a veces se puede, digamos, continuar. Pero si el paciente pues tiene mejoría clínica, nosotros al día 7 pues ya lo trasladamos. Si el trimestoprim, digamos, es endovenoso, pues lo trasladamos a PO, y pues si queda a criterio pues médico, si el paciente se le puede dar seguimiento pues de forma pues ambulatoria, pues queda también al criterio, ¿verdad? De que sí se puede, ¿verdad? Entonces hasta llegar pues al día 21, ¿verdad? No necesariamente pues permanecer hospitalizado, sino que, digamos, de acuerdo al criterio médico de cada quien, de la distancia, si vive cerca, si vive lejos. Entonces todas esas cuestiones pues se valoran para, digamos, valorar el tratamiento. Pero pues, como les repito, si el paciente ya tiene mejoría clínica el día 7, el día 10, pues se traslapa a PO. Y si las condiciones están, no hay ninguna otra cosa por la que continúe, pues y si el paciente también va a ser adherente al tratamiento, pues se puede valorar, pues continuar el ambulatorio, pues y darle cita de seguimiento, pues al día 21, por ejemplo, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta ahorita en el chat que dice, en su experiencia, la neumocistis, ¿un paciente vuelve a recaer siempre teniendo CD4 menores a 200? Ya que tenemos pacientes indetectables, pero con CD4 menores de 200. Pues fíjense de que en realidad en este caso sí hemos tenido pues un par de casos de que en este caso los CD4 pues si ya no pudieron pues aumentar. Entonces en este caso el paciente tiene que tomar trimestoprim pues prácticamente
permanente, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el paciente le dejamos el trimestoprim de manera permanente, ya que pues no va a subir esos CD4, ya que pues digamos así quedó, digamos, ya el daño. Entonces, en este caso, pues al menos así casos frecuentes, pues no hemos tenido, al menos en mi experiencia en el hospital, digamos, no hemos tenido pues que hayan recaído, ¿verdad? Pero sí se hace un esfuerzo por la adherencia, ¿verdad? Porque este paciente continúe el trimestoprim y venga el seguimiento pues adecuado siempre, ¿verdad? Gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice, ¿con estos diagnósticos inician terapia antirretroviral con menos de 100 CD4 o de 50 CD4? Sí, en este caso siempre la sugerencia pues es esperar, digamos, al menos 2 o 3 semanas de tratamiento, ¿verdad? Para en este caso darle, digamos, como chance al sistema pues inmune, pues y para tratar de prevenir hasta cierto punto pues el SIRI, ¿verdad? Entonces, en este caso pues lo prudente pues es esperarlo, ¿verdad? Entonces, como el paciente, el caso que les presenté, ¿verdad? Que el paciente, digamos, la afectación tenía únicamente neumonía por el neumocistis, las otras oportunidades estaban normales, pero se citó digamos, en los siguientes 14, las siguientes 2 o 3 semanas para, digamos, valorar el tratamiento, ¿verdad? El antirretroviral. Muchas gracias, doctor. Pues agregando a esto, algo que también tenemos que tomar en cuenta es cabal la polifarmacia, ¿verdad? Si un paciente tiene demasiadas tabletas de trimestoprim, por ejemplo, que puede dar afectación a nivel gastrointestinal y todavía le agregamos terapia antirretroviral, pues puede hacer que no inicie con una adecuada adherencia. Entonces, esto también puede ser una de las razones por las cuales podríamos esperar el inicio de la terapia antirretroviral. También como detalle, si a un paciente le van a dar egreso con ya, digamos, después de 8 días, 10 días de terapia intravenosa, recordar que si le añadimos la prednisona, pues que el paciente cumpla con la disminución de la dosis. Entonces, sí le toca, digamos, a farmacia el colocar adecuadamente cuántos días es que se tiene que tomar, ahí sí que la tableta disminuyendo esta dosis de prednisona. Y recordar siempre el agregar o que al finalizar pues el tratamiento continúe con la profilaxis de una tableta de trimestoprim cada 24 horas, pues hasta que los CD4 pues sí realmente aumenten. Entonces, hay comentarios, doctor, donde le agradecen pues su presentación. Dice que ha sido excelente y realmente pues agradecemos que usted nos pueda acompañar en este diplomado y esperamos contar con su presencia pues como expositor en otros de nuestros módulos de este diplomado. Sí, les agradezco a usted, a la doctora Samayoa, pues por la oportunidad, a todo el equipo de la clínica, pues, y saludos a todos, ¿verdad? Por cualquier cuestión, pues estamos en el Hospital Ruppel, ahí nos pueden encontrar, pues con mucho gusto estamos para apoyarles, ¿verdad? Si tienen algún caso o algo, pues para dar seguimiento, pues con mucho gusto, ¿verdad? Así que gracias y pasen feliz noche. Muchas gracias, doctor. Suseli, Entonces, Suseli, una consulta. ¿Tienen el link para las horas crédito? eh, ahorita lo publicó ya Ya, Leslie. ahorita ya lo vi. Gracias. Feliz noche a todos. Gracias, Ezequiel, por la charla. Estuvo muy interesante. Gracias, doctora. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros en este módulo del día de hoy. Ya se publicó, como ustedes saben, el link para los que tienen las horas crédito en el Colegio de Médicos. Vamos a publicar pues realmente esta presentación dentro de la plataforma, como ustedes ya saben, y los esperamos el día jueves. Siempre tratando de ser lo más puntuales, porque si se dan cuenta, si empezamos a las 6 en punto. Y cualquier cosa, duda o comentario, pues ustedes pueden siempre hacerlo llegar al WhatsApp y lo vamos a responder lo más pronto posible. Entonces, que pasen todos feliz noche.